Bueno, casi como la ley de Murphy, ¿viste? Cuando vos deseas mucho algo y decís, bueno, vamos a entrevistar a una persona que vos deseás poder charlar, que esté técnicamente todo bien, bueno, a veces las cosas no funcionan tan bien, así que, bueno, haremos el mayor esfuerzo y trataré de no ponerme mal o enojado con el maldito proveedor de internet y poder disfrutar este momento, que para eso también uno hace radio. Bueno, quiero presentar rápidamente a esta persona que, bueno, tengo que agradecerle porque hoy fue, de alguna manera, para mí, un riesgo, pero él me dijo, voy a estar, y estuvo, y yo sabía que iba a estar. Algo en mí, algo dentro de mi corazón me decía, va a estar. Bueno, quiero presentar a este periodista, locutor, editor, ahora es creador digital, del otro lado del módem, del otro lado de esta plataforma, lo tenemos a Gustavo Olmedo. Gustavo, espero que me estés escuchando bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué decís? ¿Cómo va, che? Te escucho muy bien. Bueno, me alegro. Si querés podés sacar la cámara, estoy viendo un montón de CDs, por supuesto, y libros, y cositas y demás, temas de, bueno, muñequitos y cosas lindas. Bueno, ¿cómo presentar esta entrevista y cómo fue que se me ocurre llamarte? Yo tal vez tengo... ¿Vos andás por los 50, Gustavo, más o menos de edad? ¿Tenés 50 ya? Sí, tengo 54. Bueno, yo tengo 61, soy un poquito más viejo, pero de alguna manera, bueno, hemos compartido mucho temas vinculados a la música, a la radio, a artistas, a épocas, bueno, los 80, los 90. Bueno, una noche, de esas noches que a veces me quedo buscando cosas, me meto acá, me meto allá, me meto en Spotify y doy con tu podcast, el de Quemar un Patrullero, y encuentro un capítulo, no me acuerdo el número, si es el 140 y pico, donde, bueno, vos relatás toda tu experiencia tremenda, con toda una época hermosa. Estoy hablando de tu época en la rock and pop, estoy hablando de lo que fue después la caída de la rock and pop, la salida de Pergolini, después tu paso por Vorterix. Bueno, todo el relato, lo escuché, te diría más de una vez porque hubo partes que las repasé, y sinceramente tuve muchas ganas de hablar con vos porque primero la lucidez, el valor de contarlo. Vos cuando lo contás tal vez decís que es como un ejercicio para poder, bueno, a veces exorcizar, ¿no? Tantas malas ondas, tantas cosas que uno ha sufrido, pero fundamentalmente lo que me encuentro es un tipo como vos, tan capacitado, con tantos años de laburo, con esa experiencia tan jodida con gente tan nefasta, y que en definitiva decís claramente algo que yo pensé durante mucho tiempo y que no muchos se animan a decirlo en los medios, prácticamente, no sé, pero muy pocos, cómo estos últimos 20 años, de la mano de cuestiones que tienen que ver con ideologías y con políticas, hicieron mierda los medios de comunicación. Voy a ser más concreto, porque no tiene sentido dar vueltas. De pronto un gobierno se enfrenta con un medio grande, un Clarín, y dice, bueno, yo también tengo que tener radios y televisión y diarios. Entonces empiezan a aparecer tipos que no tienen nada que ver con los medios y que empiezan a manejar esas radios, esos diarios o lo que sea, y hacen mierda todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con el arte, con la música, en el caso tuyo, bueno, con el rock, con el metal, o con el heavy, o con los recitales, que también está involucrada, bueno, una pretensión artística que tiene cada artista, viajar, shows, etcétera, 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 y todo se hizo mierda, y creo que ahora estamos viendo como el humito que está saliendo, ¿no?, de cada una de las emisoras. Así que bueno, eso quería decirte, que realmente me quedé como contento por encontrar a alguien que lo diga, y al mismo tiempo muy triste porque, bueno,
lo veo también claramente, y mucho más cuando vos lo has narrado de esa manera tan desgranada aparte, porque te tomaste un buen tiempo para explicar todo lo que pasó. Bueno, ese capítulo se llama Roll the Bones, por un tema de Rush, Mm. de la banda Rush. El trío canadiense, sí. Y se me ocurrió ese nombre para ese episodio porque esa canción tiene un par de versos que dicen básicamente por qué suceden las cosas, porque suceden. Porque sí, porque tienen que pasar, porque es lo que sucede. Y me sentí identificado no solo con esas canciones, sino desde hace mucho tiempo con Rush como banda y particularmente con el baterista, Neil Peart, que murió hace unos años y era un Sí. tipo maravilloso, que publicó muchos libros, un tipo muy especial. Yo leí varios de sus libros que fueron una influencia importante para mí. Y esto yo lo grabé hace ya 3 años, ¿no? Todavía cada tanto alguien me hace referencia a ese episodio, que está en Spotify para escucharlo si quieren. Pero bueno, muchas cosas han pasado y me han pasado en estos 3 años y creo que ese capítulo fue muy, muy útil justamente para empezar a dejar atrás toda esa etapa. Y lo que vos decís con respecto a la política y la mano de la política en los medios, entiendo que es algo que siempre sucedió. Esta etapa en particular empieza a tomar forma en ese momento, pero la verdad es que hay que decir que eso continuó. No solo es un síntoma de la época y que se da a la par de diversos cambios a todo nivel, especialmente tecnológicos que cambiaron bastante el juego. Sí. Pero bueno, es innegable que eso para mí por lo menos tuvo que ver y continúa, y de hecho se exacerbó y se profundizó. Básicamente creo yo que las radios en particular, que es el medio que más conozco, han quedado directamente arrasadas desde todo punto de vista, más allá de que existan todavía algunas pocas que por ahí funcionan, no lo sé, como un negocio más o menos legítimo. Lo cierto es que, si bien Rock and Pop, que es la radio en la que yo estuve tanto tiempo, apareció en los 80 con un espíritu que creo que mantuvo hasta esa etapa en la que empieza a desarticularse, ¿no? Durante 30 años mantuvo un espíritu que fue el de, además de intentar hacer un negocio muy redituable para muchas personas, ser un lugar de absoluta libertad y expresión artística. Hoy, o hasta donde yo sé, eso ya no existe. No solo se trata de una cuestión de si los medios son o no redituables, si el negocio de los medios es o no redituable, sino que no existe esa libertad. Más allá de que hay radios que todavía vos las sintonizás y el medio sigue funcionando, no es que la radio desapareció porque sigue funcionando, esa libertad no existe, y además se precarizó y se pauperizó el trabajo de una manera espantosa, como ha sucedido con tantos otros rubros a lo largo de los últimos años, décadas. En los 90, por ejemplo, era un buen laburo el de los medios. Hoy es un laburo que para la enorme mayoría, salvo las pocas figuras que quedan, un laburo que está muy, muy, muy mal pago, muy mal llevado, y la mayoría están bajo la línea de pobreza. Dicho esto, insisto solamente con que eso continúa, digo. Hoy han pasado otros gobiernos y los dueños de las radios, algunos van, otros vienen, pero esa situación no solo se mantuvo, sino que se profundizó. Ahora, vos ahora estás haciendo, yo no sé si decir podcast, porque sé que Quemar un Patrullero también tiene su versión, digamos, visual, o sea que se puede ver en YouTube, ¿verdad? Para los suscriptores. Tal vez un podcast remite solamente algo de audio. Pero bueno, tu No, ya está programa. establecido que existe el podcast de audio y de video. Ah, Ya bueno, es ok, casi bueno, una... perfecto. Bueno, tu programa, Quemar un Patrullero, yo he escuchado algunos capítulos, algunos episodios, por los invitados.
también vi, por ejemplo, que en el Instagram vos vas haciendo una suerte de anticipación. Por ejemplo, he visto que va a estar Huff, este, que es un placer hablar con Juan, porque son personas realmente, algunas las conozco, otras no. Bueno, vos has entrevistado tal vez a todo el rock argentino, bueno, no solamente el rock, de otros estilos, conocés a casi todos o a todos, pero siento que vos seguís teniendo la vocación del diálogo, del entrevistador, del tipo que de pronto arranca un día y dice, les voy a contar una cosa y contás algo tuyo personal, que estás buscando el diálogo con ese oyente, que seguís creyendo en esa magia de la comunicación. Entonces, más allá de las cuestiones tecnológicas o de los desastres económicos, yo te pregunto, ¿vos tenés alguna esperanza que de acá a un tiempo, no sé, X cantidad de años, podamos volver a lo que considerábamos aquella radio o ya está, es absolutamente imposible volver a aquella época, no digo igual, pero por lo menos con esta filosofía como piedra básica, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, por lo pronto estoy tratando de tener cierta iniciativa a la hora de no predecir el futuro en lo posible. La verdad es que no lo sé. Te diría que si me baso y me guío por lo que está pasando actualmente, diría que no, o al menos que yo no lo voy a ver. Al mismo tiempo te digo, no lo sé igual, ¿no? Porque en definitiva uno nunca sabe lo que va a suceder. Si a mí me decías en 1998, en el 2008, en el 2010, que iba a pasar con Rock and Pop lo que finalmente sucedió y con otros tantos medios, te hubiera dicho, y qué sé yo, parece que no puede suceder eso y sin embargo sucedió. Yo en algún momento creí así como otras cosas de la vida que creí que eran inmortales y se terminaron, creí que Rock and Pop no se podía terminar, no se podía. De hecho existe, ¿no? La radio todavía. Sí, Yo creo claro, claro, que existe. Sí, se terminó una era, un espíritu. Hoy para mí no representa absolutamente nada de lo que alguna vez fue. Eh, la verdad es que no lo sé, pero por otro lado no me importa, a mí personalmente y particularmente. Eh, porque esto que yo vengo experimentando, si bien ese proceso que yo relato en ese podcast fue muy doloroso para mí, hoy lo agradezco haberlo vivido porque me dio un montón de experiencias y un montón de aprendizajes que continúan hasta el día de hoy. Creo que hoy no podría estar haciendo lo que hago, como lo hago, no podría ser quien soy hoy en día si no hubiera atravesado toda esa experiencia. Y en ese momento me dio mucho miedo que se terminara aquello que yo había disfrutado tanto tiempo, pero si hoy me preguntás, igual esto es un juego nada más, ¿no? Pero sí, si hoy me preguntás, ¿qué hubiera preferido? ¿Que todo siguiera igual de bien para siempre, hasta la muerte, entre comillas? claro. ¿O que me hubiera pasado esto que me sucedió? Y creo que me quedo con la segunda opción, porque no sé si hubiera experimentado lo que experimenté y aprendido lo que aprendí si no hubiera pasado eso, ¿no? Capaz que hubiera disfrutado, como disfruté tanto tiempo de esa experiencia, que fue en un 97% maravillosa. No lo sé, te lo planteo como un juego nada más, pero la verdad es que fue un crecimiento muy interesante y muy importante para mí, y hoy tengo eh, por ahí un pasar económico ligeramente distinto, como la enorme mayoría de las personas, no solo de Argentina, sino del mundo. Eh, Claro, pero por otro lado y en otro nivel, estoy mucho más cerca de un verdadero deseo con la vida que actualmente llevo, que tal vez en esa etapa, ¿no? Con respecto a claro, muchas otras entiendo, cosas por ahí entiendo. más personales. Eh, ahora, si eso puede volver o no, qué sé yo. Te diría que no sé, digo, eh, esta no deja de ser una época muy interesante para vivir, tal vez como todas las épocas, pero con respecto a la música en particular o al rock en general, que es más o menos lo que nos une a todos los que compartimos algo, más allá de cualquier inquietud personal que no tenga que ver directamente con eso, es el final de una era, ¿no? Es el final de una era. La enorme mayoría de los músicos ya son muy viejos, un montón se han muerto y la mayoría en los próximos 5 o 10 años va a morir, no va a quedar básicamente nadie. Creo que eso tampoco puede volver, ¿no?
me considero muy afortunado, ya que esto a mí me gusta tanto, de haber podido vivir todo lo que viví, todas las décadas que viví, todas las experiencias que tuve, porque son irrepetibles. Seguramente ahora hay otras que también aprovecho para disfrutar y para conocer, simplemente son distintas. Pero yo te hago una pregunta a vos. ¿Para qué queremos que eso vuelva, entre comillas? Y porque uno, de alguna manera, supone que lo que uno le gusta, que lo que uno lo ha emocionado, lo ha nutrido, es bueno para los demás. Uno supone que en esos lugares que uno se desarrolló hay valores, hay cosas lindas, pero bueno, sí, por supuesto, la vida es movimiento, la vida es el futuro, ¿no? Mira, hay algo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Ante el cambio de gobierno, se sacuden como cada vez que cambia un gobierno los medios oficiales, por ejemplo. Claro. Y me imagino lo que deben estar atravesando muchas de esas personas en este momento, a lo que se están enfrentando muchas personas que conozco, además, y digo, qué suerte que no tengo que atravesar eso. Claro, por Que supuesto. hago esto que hago, que hoy es quemar un Bueno, patrullero y que depende en la mayoría de los aspectos pura y exclusivamente de mí y de lo que yo bueno, quiera hacer y de pero cómo pueda algunos, conectar con la gente. algunos que quizás se llevaron unos lindos sueldos importantes en este o en cualquier otro gobierno, si fueron piolas, si la supieron encanutar e invertir, bueno, ganaron plata, digamos. Mira, Pero bueno, yo qué sé no yo, sé no sé. cuántas personas realmente cobraron buenos sueldos. Digo, Pero todo bueno, eso que se anda diciendo por ahí sí, es un bolazo total y absoluto. Hay mucha gente que claro. labura hace mucho tiempo, hay gente de planta que labura hace mucho tiempo, hay gente Ah, que no, tendrá no, más o menos talento, que juzgará a cada uno qué tanto talento tienen otras personas. Obviamente que como siempre habrá habido algún interés por acá, alguna amistad por allá, pero nadie se hace millonario por laburar en Radio Nacional. Eso no, te no, lo por puedo asegurar. supuesto, no, no, no. Estoy hablando de ciertas figuras. Pero bueno, pero yendo hacia la música, para imaginarme un poco mejor tu recorrido, puedo decir que cuando vos vas a Cantilo, dicho sea de paso, radio que yo escuchaba y que después, bueno, lamentablemente se fue, desapareció, y vos en Cantilo es donde de alguna manera empezás a hacer otro tipo de programas, o sea, dejás un poco lo que sería el rock metal y empezás a brevar en otros estilos. ¿Sería más o menos así la historia? ¿O ya venías de antes con esa idea? Siempre fui desde muy chiquito, un apasionado por la música. En un momento de mi vida descubrí el heavy metal, ya había escuchado otro montón de música antes, música pop, música disco, la música que era popular cuando yo era chiquito, Ajá. y ya sentía una pasión bastante especial con respecto a la música desde el mismo momento en el que descubrí eso que además me ha acompañado durante toda mi vida, porque siempre junto a las experiencias que tuve desde chiquito estuvo la música ahí y digo, yo recuerdo mi vida a partir de las canciones, ¿no? Yo sé que escucho tal música y puedo recordar cómo era mi vida en Sí. ese momento. Mucha gente dice que yo tengo mucha memoria, que puede ser, pero yo recuerdo mi vida a partir de las canciones que escuchaba en cada momento en particular. Después sí, descubrí el heavy metal, escuché heavy metal toda mi vida, sigo escuchando heavy metal. Por ahí lo que sucedió con Cantilo fue que esa experiencia estaba íntimamente ligada a ese episodio que vos mencionaste y a esa etapa que yo viví, porque por alguna extraña razón entré en un proceso de angustia, tristeza y depresión que me hizo sentir aversión por el rock y por el metal. No Claro, pude escuchar claro. esa música durante un par de años. Me generaba malestar, me angustiaba. Pero no dejé de escuchar música. Empecé a escuchar mucho más reggae, mucho más hip hop, Sí. y se convirtió en un nuevo refugio. Entonces, aunque ya había escuchado reggae, ya había escuchado hip hop. Entonces, cuando voy a Cantilo, sin saberlo en ese momento, yo ahora puedo hacer una lectura y entiendo todo el proceso que fui atravesando, como todo tiene sentido y todo está encadenado.
sin ser consciente en ese momento, yo ya estaba empezando a sentir que tenía que experimentar otras cosas que son las cosas que hoy me trajeron a esto que hago y que un poco continúa, ¿no? Explorar mi persona, mi ser, mi interior, mi conexión conmigo mismo, ¿no? Empecé a hacer radio, yo sentí que tenía que hacer radio solo, cosa que nunca había hecho, que continúo y que era un desafío y que fue una experiencia nueva en Cantilo. Fue la primera vez que yo estaba absolutamente solo frente al micrófono, haciendo varios programas distintos a lo largo de los años que duró esa experiencia, y siempre estuve yo solo. Sí. Entonces eso me fue preparando para esto que estoy haciendo desde hace unos años, que es Quemar un Patrullero, y continúo un poco por ahí. Lo sigo haciendo, sigo escuchando todo tipo de música. El grueso de lo que hago sigue siendo rock, porque tengo un público que además me pide eso, ¿no? Pero hago también contenidos que no tienen que ver directamente con el rock en particular. Desde ese momento a este hice otro programa de heavy metal, hice 2 podcasts de heavy metal que actualmente no estoy haciendo, pero los hice. Y algo que también me fue sucediendo es que me fui conectando mucho más que nunca con la música argentina. Hoy me entusiasma más ir a ver una banda nueva o no, argentina, que alguna banda internacional. Sigo yendo igual a shows todas las semanas, voy 2, 3, 4 veces por semana a ver bandas. Lo que no hago más es ir a estadios. Hace muchos años que no voy a estadios, esa experiencia no me entusiasma por el momento. Pero bueno, fue algo que más que nada tuvo que ver con cómo me sentía. ¿Cómo estás con el trap, por ejemplo? Con el trap. ¿Te gusta? ¿Lo disfrutás? Mira, cuando yo sentí eso que te decía hace unos años y no podía escuchar rock y me puse a escuchar hip hop a conciencia, me di cuenta que eso que finalmente sucedió, tuve como una especie de epifanía o de sensación y dije, esto se viene, digo, existe rap en Argentina desde hace décadas, pero nunca había logrado acercarse a la masividad. Yo entendí que esto que finalmente pasó en Argentina, aunque no del todo como yo lo esperaba, pero bueno, algo sucedió, iba a suceder, iba a manifestarse, y yo hice un programa de hip hop durante todos los años que estuve en Cantilo y empecé a pasar a todos esos artistas que finalmente lograron la masividad cuando no los conocía nadie todavía y nadie entendía nada. De todas maneras, digo, sin ponerme muy exquisito, esto que conocemos como trap acá en Argentina no es trap, tiene muy poco que ver con el trap en general, y se fue transformando como siempre sucede. Ajá. Cuando la música logra alcanzar el mainstream, ahí ya la industria lo toma y lo modifica, ¿no? Bien. Yo creí que el hip hop iba a pegar en Argentina, y finalmente creo que no sucedió. Digo, lo que yo entiendo como hip hop no es lo que es popular acá, sino que después, digo, hoy básicamente es reggaetón con un poco de rap, ¿no? Pero bueno, como todo fenómeno musical, ahora, es válido. está bueno lo que decís, pues yo sé que vos sos un estudioso de los estilos. El trap, lo que llamamos el trap, ponele. A mí hay algunos de los chicos que me gustan, lo que hacen, el caso de Catriel, me gusta algunas cosas de Nati Peluso, algunas cositas de Louta, no todo, algunas cosas no las puedo entender o no me... Pero esto, ¿qué sería? Si vos me decís que no es trap, ¿dentro de qué estilo está? Mira, hay tantos estilos musicales que yo en general lo que trato de hacer es rock, es pop, es Bien. rap, ¿viste? Pero bueno, vos mismo si te fijás y escuchás a Catriel, escuchás a Woz, escuchás a Duki, mencionaste a Louta, Sí. escuchás a María Becerra o a Tini, y te vas a dar cuenta que son artistas bastante distintos entre sí. Totalmente. Sin embargo, pueden estar todos digamos, Tini, María Becerra, Duki, Woz y Catriel están en la misma bolsa y no tienen absolutamente nada que ver. Es verdad. Entre sí, ¿no? A mí me parece que Woz ya está mucho más cerca del rock, más allá de que él rapee algo todavía, y él tiene un estilo que viene del freestyle, que es lo que hacía antes,
eh, que lo identifica, pero bueno, me parece que se va a volcar cada vez más a la canción. Catriel me parece que es un músico fuera de serie. Catriel para mí está en otra liga, en otro nivel. Total. Lo más fácil es compararlo con Kuriaki por la riqueza musical que el tipo encierra. Digo, ahora tiene una banda de metal que está buenísima que se llama Barro. Yo lo escuchaba antes, cuando tenía esa banda de Las Flores de Marte, Astor y Las Flores de Marte, que me volví loco. Y después veo que era el mismo Catriel que empezó a hacer la otra onda, pero dije, bueno, qué sé yo. Está bien, los chicos tienen que ganar guita, dije. Él entendió, digo, más allá de que creo que le gusta, y para mí lo que hace solo, lo que hace con Paco Moroso, Sí. está muy bien. Pero bueno, entendió que eso para él también terminó siendo una herramienta que le dio trascendencia. Y hay que comprarse como un para ahora reloj. poder hacer Barro, por ejemplo. Y claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Hablando de tu programa, de Quemar un Patrullero, si querés contar, ¿no? Porque tampoco me quiero meter en tu intimidad. ¿Cómo lo pensás, cómo lo armás cada programa? ¿Lo pensás desde el invitado? ¿De pronto aparece por una canción que venís escuchando en el auto? ¿Sos de preproducir mucho? ¿De tener muchos programas avanzados? ¿Cómo es esa historia de laburo? Es un proyecto bastante instintivo y espontáneo, así como grabé, digo, ese episodio que vos mencionaste, que sí. nunca lo pensé ni lo medité, digamos, sí venía sintiendo una angustia, y en un momento estábamos en pandemia, entonces yo seguía grabando, por alguna razón sentí que tenía que ir a decir algo y me senté en el estudio donde grabo y sigo grabando todavía, que es Radio en Casa. Estábamos John, que es el dueño, y yo, y no es que había pensado, ni había armado un guión, ni había armado una historia. Eso que vos escuchaste y que mucha gente escuchó fue producto de la más absoluta espontaneidad, más allá de que tengo experiencia como para armar el relato, ¿no? Entonces, la mayoría de los contenidos que voy generando son instintivos o siento ganas de hacerlos y a veces lo concreto enseguida y a veces lleva un tiempo. No preproduzco básicamente nada, te diría, no armo las notas. A veces algún artista que no me conoce bien me pregunta de qué vamos a hablar y le digo, mira, no sé, yo no preparo las notas. Bien. Lo que sí te garantizo es que vas a tener oportunidad y tiempo de expresarte y vamos a ver a dónde nos lleva la conversación. No soy, digo, a mí no me gusta, así si tuviera un cuestionario armado, no te lo paso, ¿viste? Si no querés no me des la nota, pero a mí no me gusta anticipar qué voy a hacer, qué voy a decir, qué voy a pensar, qué voy a preguntar. Y te digo, por ejemplo, ahora yo genero contenido para distintas plataformas, ¿no? En Instagram, que mi cuenta es Olmedo Bus, es donde concentro toda la información, digamos, es donde está todo lo que hago, sirve como guía también. Pero bueno, el audio lo subo a Spotify, el video lo subo a YouTube y tengo un canal de Telegram. Mucha gente le tiene miedo a Telegram, no sé bien por qué, que Telegram es la mensajería tipo WhatsApp, pero no es eso lo que uso. Telegram te da la chance de abrir un canal que es como una plataforma muy parecida a Instagram, donde vos podés subir contenido, podés subir fotos, podés subir video, podés subir audio, podés subir contenido. Y es mucho más privada que otras plataformas. Y yo ahí subo otros contenidos y ahí estoy haciendo con Diego Miller, Panza, nos conocimos en Cuál es, laburamos muchos años en Rock and Pop y en Vorterix, y es mi amigo, y estamos hablando sobre sexualidad. Mirá. Sobre dos hombres que conversan sobre sexualidad y que tratamos de hablar de cosas que... Y ahí que tenés, son no son personas que se suscriben al canal, que están suscriptas. Los que se suscriben a Quemar un Patrullero, en mi Instagram Olmedo Bus hay un link, el Linktree, que te lleva a Mercado Pago. Bien. Si estás acá, o a PayPal si estás afuera, y con esa única suscripción accedes a todos los contenidos. Tengo otra cuenta en Instagram que es privada, en la que escribo, ahí escribo textos, y accedes a los videos de YouTube, a los audios de Spotify, a los textos de esa cuenta y al canal de Telegram. Si te suscribís, accedes a todo. Vos sabés que ayer me deja un mensaje en el Facebook
un amigo en común, y tal vez, no sé si son amigos, pero seguro que lo recordás, a Javier Boraquia, que laburó con Sí, vos. Él sí, estaba sí. con el tema del perro urbano, bueno, y Ujú. me señaló algo que sí, que te lo quiero decir. Eh, Vos has sido uno de los pocos tipos que hacían entrevistas bilingües en forma casi simultánea, con un muy buen nivel de inglés. Esto me lleva a preguntarte, bueno, ¿tuviste una educación vos en tu escuela secundaria fundamentalmente muy buena o de más grande empezaste a capacitarte, por ejemplo, en poder hablar, traducir y poder estar frente a un músico y poder charlar de igual a igual? Mira, te voy a empezar diciendo una cosa, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que veníamos hablando. Sí, Vos me decías si es aquella radio iba a volver o no, y yo te digo que me parece que no, y te pregunté para qué, ¿no? Yo sinceramente a veces pienso y digo, no entiendo por qué no hay más gente haciendo lo que yo hago. Digo, hay un montón de gente que sigue aferrada a la idea, como yo quise aferrarme en su momento también, aferrada a la idea de que alguien lo contrate o la contrate para escribir en un diario, en una revista, o trabajar en una radio, o en un canal de televisión, o en una plataforma de web. Cuando no tenés libertad para hacer nada y te pagan una miseria espantosa, entonces digo, ¿por qué no claro. experimentar? Porque yo aparte sentí y siento la necesidad de expresarme. Yo considero que tengo algo para decir. Puede ser maravilloso, puede ser una cagada, pero es lo que yo tengo para decir. Y digo, ¿por qué no buscan otra alternativa y No, otra salida? estoy de Entonces, acuerdo. Bueno, de hecho es lo que hago yo. Eh, lo que pasa que, bueno, hay una enorme diferencia. Vos has estado en la cresta de la ola en una época maravillosa, este, y hoy, con toda tu trayectoria, amerita que vos puedas tener tu emprendimiento, digamos, tu contenido digital, como vos te gusta y te va a funcionar. Hay mucha gente, como el caso mío y el de tantos otros, que no han logrado o no se dedicaron en ese momento a una actividad radial, no llegaron a ser conocidos y hoy por hoy, bueno, es mucho más difícil, pero coincido con vos. ¿De qué sí, sirve, yo digamos, entiendo lo que vos decís, pero yo me refiero a gente que ha tenido la experiencia, me refiero a gente que he conocido, en muchos casos hemos trabajado juntos o han trabajado en otras radios o en otros medios, me refiero a gente que tiene esa misma posibilidad, más Ah, sí, conocidos que yo, sí, menos sí. conocidos que yo, pero bueno, hay gente que entiendo que da temor y hay gente que, digo, en general la experiencia que yo tuve, así como casi todos los artistas creen que son geniales y que merecen el mayor de los éxitos y que si no lo tienen es una injusticia, en lo que yo he hecho también, ¿no? Todos creemos que somos geniales, que merecemos más programas, más horarios y Sí. mejores sueldos, siempre sentimos eso, pero bueno, llegado el momento hay que pelar y hay que demostrar. Entonces, yendo a tu cuestión con el inglés, por alguna razón se destaca mi inglés hace años, ¿no? Entiendo que mucha gente se ha visto fascinada por mi inglés, pero yo te diría que no tiene que ver con el inglés. Mi nivel de inglés es parecido, mejor o peor que el de muchísima gente. Lo que yo creo que fascina o fascinó de lo que yo hacía con el inglés no era el inglés, sino que era la forma en la que yo, en este caso, me manejaba en ese tipo de situaciones. Te vinculabas Por la directo, forma, claro. Vos te claro, por vinculabas la forma en la directo, que yo claro. planteaba la entrevista. Más que por el inglés o el nivel de inglés que yo tenía. Y bueno, tengo una facilidad, un talento, si querés, como para escuchar al músico, recordar lo que dice, y después fue un ejercicio, porque durante 25 años hice miles de notas en inglés. Entonces eso me dio también un ejercicio. Muchas veces te digo, a veces podía escuchar sin escuchar. ¿No? Me di cuenta que podía, a veces me distraía mirando por la ventana y me daba cuenta que seguía escuchando lo que me decían y lo Bien. podía traducir después. Y armaba la historia, yo no traducía literalmente, Bueno, yo armaba la historia, yo pará, escuchaba pero al tipo y te armaba la historia. está bien, pero ¿tuviste inglés en el secundario? ¿Hiciste algo? ¿Te fuiste a algún instituto a aprender o cómo es que te
hablabas inglés. Cualquiera puede hablar en inglés. Bueno, Todo el pero mundo puede hablar en inglés. Yo mi mamá me mandó inglés cuando era chiquito, eso me dio una pequeña base. Después fui a un colegio bilingüe, pero como la mayoría de los colegios en primaria, que era sí. doble escolaridad, era bastante intensivo porque tenía todas las mañanas inglés. Pero después en la secundaria era una materia más y era una materia de esas descartables, ¿no? Como música o Sí. taquigrafía, era una materia menor. ¿A qué colegio fuiste, Gustavo, vos? ¿A qué colegio Fue un fuiste? colegio que se llamaba, que no existe más, se llamaba Ricardo Gutiérrez en Olivos. Yo viví en Olivos mucho Ah, tiempo. sí, Eh, sí. pero bueno, tenía una Cerró. base. A mí lo que Sigue me hizo cerrado. aprender, Sigue cerrado ese colegio. no, Sí. no solo sigue cerrado, sino que no existe más. Lo tiraron abajo y construyeron dúplex. Eh, a mí lo que me enseñó es mi propia inquietud en un momento, leer bastante. Y cuando yo empecé trabajando en una revista de metal que se llamaba Madhouse, Sí. y tenía una base eh, promedio de inglés, ¿no? Como para poder más o menos manejarme, pero muy lejos de lo que después logré manejar y maniobrar. Pero me acuerdo que uno de los laburos que me dieron en un momento fue, Madhouse tenía distintos colaboradores en algunos lugares del mundo que mandaban entrevistas que hacían en cassette, hablando de cassette. Mandaban Sí. cassettes con notas grabadas en inglés. Entonces a mí me decían, transcribí esas entrevistas. Desgrabá, claro. Sí. Y yo para desgrabar una entrevista de 15 minutos, por ahí estaba 6 horas, porque me costaba mucho. Pero eso me fue dando una primera Y gimnasia, claro. ¿no? Después empecé a hacer mis primeras notas en inglés y por una cuestión de necesidad lo que me dio el mayor entrenamiento fue cuando empecé en Rock and Pop. Empecé un programa de metal que se llamaba Tiempos Violentos con Nagui y Mora. Miguel era un compañero de Madhouse. Y cuando vienen los primeros entrevistados internacionales, la primera banda internacional viene a la radio, que fue Lito Tenhausen, viene a la radio, Sí. y nosotros tres, y una chica que de onda atendía los teléfonos. Ese era todo el equipo de Tiempos Violentos. No había traductor, no había nadie que cumpliera otro rol. Entonces, cuando viene Hosen, nadie no hablaba una palabra de inglés. Miguel hablaba más o menos como yo, tal vez yo un poco mejor, pero no se atrevió a hacer el laburo de traducción. Entonces yo hice, por primera vez, por una cuestión de necesidad, porque alguien lo tenía que hacer, la traducción de esa entrevista con Dieter Tenhausen en la radio. A partir de Bien. ese momento, yo hice todas las traducciones en todos los entrevistados que tuvimos. Vino Biohazard, vino Pantera, vino Skid Row, no sé, bandas que recuerdo ahora. Y Sí. después yo empecé a hacer entrevistas y después empecé a viajar y después empecé a hacer absolutamente todas las entrevistas, todas las transmisiones durante 20 años en Rock and Pop. Y después empecé a hacer las entrevistas con Mario Pergolini, que yo hablaba en inglés, las notas que él hacía, y las empecé a traducir así como las traduzco en el momento. Y después yo primero, al principio grababa las notas en inglés, después las desgrababa y les grababa la traducción encima. Después yo empecé a hacer directamente todas las notas de esa forma. Hola, ¿cómo estás? En inglés. Hello, Vos sos Mick Jagger, me respondés y yo traduzco. A todos los tipos les decía, ¿tenés problemas si yo traduzco después que vos respondés? Y a diferencia del laburo que hacen la mayoría de los traductores, que es o dejar que el entrevistado responda 2 frases, la traducen, otras 2 frases, la traducen, o hablarle encima, aquellos que tienen mucha gimnasia, yo dejaba que hable, algunos músicos hablaban 5 segundos y algunos daban respuesta de 15 minutos. Entonces yo después te traducía y te contaba la historia. No era una traducción literal, te contaba la historia. Yo creo que eso es lo que fascinaba Claro. a la gente, le gustó a la gente o lo que vio la gente en mí en ese caso. Creo que ese fue mi talento más que el nivel de mi inglés. Bueno, pregunta de cajón, que yo sé que la gente que está escuchando va a decir, ay, pregúntale. De los artistas internacionales que entrevistaste, eh, por lo que hablaban y cómo hablaban, ¿cuál fueron los que más te impactaron? Conducta, locura o no, o tal vez una cultura, una manera de expresarse, digamos, alguno que quieras destacar.
Mira, te voy a decir primero esto. Imagínate la cantidad de entrevistas que hice en mi vida y que sigo haciendo, ¿no? Yo hago Sí, entrevistas en Quemar un Patrullero, mínimo, una por semana, puedo hacer 3 por semana. sí, Esto hace años, ¿no? En Rock and Pop o en Vortex, por ahí hacía 10 entrevistas en una semana. Entonces, son miles y miles de entrevistas. Muchas ya ni siquiera me acuerdo que las hice. A veces me sorprendo porque alguien me lo recuerda, porque encuentro un archivo viejo, una foto vieja, y yo no me acordaba que eso había sucedido. De hecho, yo te mencioné a Pantera recién. Imagínate que yo me había olvidado que había venido Pantera a Tiempos Violentos. No lo recordaba. Lo recordé sí. por una foto que me pasaron. Me olvidé que había venido Pantera en los 90. En su mejor momento vino a la radio. Pantera yo me había olvidado. Eh, entonces te voy a decir que las mejores entrevistas que hice son las dos últimas. Claro. Rap y Rodrigo Martín de Juana la Loca. Porque yo disfruto, Claro, el está bien. 99% de las entrevistas que hago las disfruto y creo que están buenas y creo que pasa por ahí lo mismo que sucede con el tema del inglés. Creo No, que está muy bien, desarrollé está una muy bien. capacidad para entrevistar, ¿no? Entonces el artista en general se siente bien y se siente cómodo y es una gimnasia que tengo muy desarrollada. Tengo mi estilo, te puede gustar o no, pero es un estilo. Yo disfruto mucho todas las notas y disfruto conectar con los personajes. Y hoy a mí me entusiasma mucho más hablar con Huff que con Keith Richards. No, sinceramente, no es que Claro. descartaría esa posibilidad, pero no es algo que anhele. Hoy en día no tengo una gran motivación porque si bien, más allá que lo hice durante muchísimos años, yo con Huff lo invito, es argentino, vive acá, tenemos las mismas experiencias, nos conocemos Sí. hace años y grabé ayer con él 1 hora y media. Si yo hago una nota Juan, claro, sí, con Richards, voy a ir al hotel y voy a hablar 10 minutos claro. y no voy a poder lograr Ah, demasiado, ¿no? Y el hecho del inglés, de nuevo, si bien hace poco volví a hacer una nota en inglés después de mucho tiempo y me di cuenta que conservaba esa gimnasia, eh, para lograr lo que quiero lograr es más fácil en castellano. claro. No, te decía que Juan, el caso de Huff, es la verdad que es un placer hablar con él, porque es un tipo muy dedicado, muy culto, muy meticuloso, elige las palabras, le pone mucho cariño. Eh, Escúchame, la misma pregunta ahora con artistas nacionales, pero bueno, no sé, ¿cuál es el que más te impactó? O tal vez el que podríamos incluir alguno que ya no esté, algún artista que te maravilló, que lo conociste tal vez un poquito más que la gente común, en fin, algún lindo recuerdo, algo, digamos, que vos puedas contarnos de alguno de los tantos músicos que conoces y que has entrevistado. Bueno, como yo soy un jodido y no me gusta ser condescendiente, te digo lo mismo que antes. Si yo te Mm, preguntara, digo, ¿cuántos discos escuchaste en tu vida? no sé, 5.000. Pero Bueno, alguno, entonces, pero a ver, si yo has tenido, si te pido dos, me los vas a mencionar. Entonces yo te voy a responder y te los voy a mencionar. Pero de nuevo, entrevisté a miles de artistas. Sin embargo, me pasa algo muy particular sí, con, con Vitico y con Michelle Peyronel de Riff, bien, ¿no? bien, Y creo que si bien no tuve el vínculo que tengo con ellos, ni lo entrevisté tantas veces sí, como a ellos, me di cuenta el otro día cuando murió Iorio que me agarró una tristeza muy profunda, porque yo empecé a escuchar heavy metal en 1982, ¿no? Cuando escuché una canción de Iron Maiden. Riff ya existía, claro. entonces enseguida conocí a Riff. Y B8 estaba Ri- naciendo o apareciendo en ese momento. Vos sabés que Entonces, vos sabés que Riff querían ir a tocar a Malvinas, sabías esa historia, ¿no? Hablaron no, incluso. vos sos veterano, me Claro, dijiste. claro, yo soy veterano Sí. y hace unos años hicimos un programa por Malvinas y bueno, Vitico dejó mensajes, saludos, qué sé yo, y él después lo entrevisté y me contó, me dice que ellos habían hablado con un par de milicos porque ellos querían ir a tocar a Malvinas, ¿viste? Pero de verdad, o sea, estaban con ese tema. Sensacional, ¿no? No sabía. Igual son tipos que han vivido
una vida maravillosa y la siguen viviendo. Digo, fui a ver a Vitico Sí, tocar el domingo en un bar, y para mí que ellos me tengan aprecio y que me llamen por teléfono a veces para preguntarme algo, o yo los llamo y bueno, me atienden. sí. Es un placer enorme, digo, y los menciono a ellos y a Iorio porque me acompañaron toda mi vida entera, ¿no? Y fueron como las primeras dos grandes referencias del metal en Argentina, Riff y B8, por lo tanto, eh, después los conocí, los entrevisté, tuve distintas experiencias, pero por Michelle y por Vitico y por su personalidad, por el tipo de rock que tocan y habiendo pasado los 70 siguen tocando y siguen siendo apasionados de eso que hacen. Vitico toca todas las semanas y el otro día fue su cumpleaños número 75 y para mí poder ir y saludarlo y darle un abrazo y decirle te quiero mucho es un placer gigante. Qué Entonces, maravilla. Sí, claro que sí. pero me pasa lo mismo con muchos artistas argentinos. Incluso vos dijiste hace un rato que escuchaste algunos episodios porque te interesaron particularmente los invitados. Mi objetivo, que no siempre logro, obviamente, porque entiendo que hay gente que como todos se ven, nos vemos maravillados por la presencia, ¿no? Obviamente Mick Jagger va a llamar más la atención que, qué sé yo, un músico de Blues Motel, pero capaz que la historia que tiene para contar el de Blues Motel es igual Es de más, interesante. seguro. Entonces, no, yo aprendí a valorar mucho, no sé, también entrevisté hace muy poco a Roy y a Zarco de Ratones Paranoicos, también me parece, Sí. digo, yo a veces los miro y digo, estos tipos me aprecian, ¿viste? Me consideran, les parece que está bien lo que hago, disfrutan de charlar conmigo. Y hace 45 años, 50 años que están tocando, marcaron la historia del país, grabando discos de rock, eh, y me parece alucinante. Entonces, Zarco por ahí es más callado, más parco, más monosilábico, pero en esa forma, en la forma, si vos ves el video, en las caras que ponen, los gestos que hacen, cómo dice lo que dice, en cómo no dice lo que no dice, hay algo que es valioso, ¿no? Roy, al final terminamos hablando más de la relación con su mujer de 40 y pico de años que de Ratones Paranoicos, y que los tipos vengan y compartan esas historias, para mí es muy, muy enriquecedor, más que hablar mierda de Juanse o contar miserias. No, por supuesto. Bueno, vos también sos un poco, a ver cómo decirlo, yo no te conozco, pero tengo la sensación que sos una persona un poco duro, sos un poquito duro en lo emocional, no sos de brindarte, o tal vez cauto, o bueno, viste que uno a veces en la vida va sopesando, ¿no? Cómo brindarse, pero sos un tipo que te gusta mantener distancia, este, lo cual está muy bien, ¿no? Pero sos un poco así, me da la sensación. Mira, yo creo que no. Hasta hace poco decía ahí, sí, bueno, bla, bla. Es lo que parece, entiendo que parece eso y por eso Claro, me lo es lo que, dicen. bueno, Pero, pero digo, si vos prestás atención a todo lo que yo te vengo diciendo y escuchás lo que hago, te vas a dar cuenta que no es así. Digo, yo te estoy abriendo mi corazón todo el tiempo y abro mi corazón en cada episodio que grabo. es Y no sé cierto, si una persona dura e insensible podría hacer eso y podría tener la conexión que tiene con los artistas como te acabo de es mencionar. cierto. Entiendo que no soy muy extrovertido cuando me cruzas por la calle, pero no sé si eso me convierte en un tipo duro. Bueno, no, tal vez no es duro la palabra, pero bueno, dije eso como para significar que bueno, no, Sí, hay no, algo de mi templanza que da esa sensación, pero bueno, sí. creería que no, igual. Tengo nombres en la cabeza que gente que seguramente recordás. No, no voy a ir por el lado, viste, de, a ver, háblame de Pergolini, no, ya está todo dicho, pero algunas personas que me gustaría saber, este, si la seguís viendo, si tenés vínculo, por ejemplo, Lalo Mir. A Lalo se ven, charlan algo, una frase.
Nunca tuve una relación con Lalo, jamás tuve un Ajá, vínculo con él, nos conocemos y seguramente si nos vemos nos saludamos, pero nunca tuve un vínculo con él, nunca, bien, nunca más allá de hola, ¿qué tal? O en la radio, durante algunos años él hacía Animal de Radio y yo después hacía Apagar la Tele, mira. pero era hola y chao y alguna que otra vez nos hemos cruzado en algún lugar, en algún evento, tenemos un amigo en común, eh, pero no soy amigo de Lalo, nunca fui amigo de Lalo, nunca, no ha venido a quemar un patrullero Lalo, por ejemplo, no lo he invitado, Ajá, calculo que si lo invito vendría, supongo yo, bien. pero no es alguien que conozca. Bueno, Eduardo de la Puente sí estuvo en Quemar un Patrullero. Lo vi ese capítulo, me encantó. Juan Di Natale, Con Juan Di Natale tenemos una historia bastante particular. Eh, cuando yo entré en Rock and Pop, hace un montón de años, CQC, Caiga quien caiga, era un fenómeno total, ¿no? Estoy hablando de la primera era de CQC, ¿no? Era un programa muy, muy respetado y muy, muy popular. Y Juan era como mi preferido de de los CQC, porque me viejos. parecía el que manejaba un tipo de inteligencia y de repentización diferente, ¿no? Además de que tenía todo su costado intelectual, yo lo escuchaba en la radio también. Sí. Entonces yo era como un fan de él, ¿El que ponele. hacía? Y yo en esa época Day laburaba. Tripper hacía en ¿Eh? aquella época, Day Tripper, por ahí, algo así. No era Day Tripper Ah, todavía. Estaba con Tuki y ah, con Leo. Había con estado tú. con Leo. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero me parece que no era ya Day Tripper. Por ahí me falla la Sí, memoria. Creería que no era Day Tripper todavía. Eh, Y yo en esa época laburaba en Clarín, en el CD Clarín, y propuse hacerle una nota. Bueno, se hizo esa nota, él me acuerdo que me dijo, venía a casa, fui a la casa, charlamos, qué sé yo. Eh, y cuando salió esa nota, el CD Clarín tenía un perfil particular, era también un medio provocador, y un poco la idea del editor y no mía. Yo propuse la nota como fan, pero la idea del editor, un tipo muy, muy especial también, era para este tipo que estudió filosofía y letras y que tiene esta inteligencia y maneja esta información y es un intelectual, está haciendo cámaras ocultas, ¿no? claro. Entonces era como jugar con esa contradicción. Y el título que le pusieron a esa nota fue, me acuerdo, no me olvidé nunca, La revancha del nerd. Uh, Y ese título que yo no puse, ¿no? Porque los títulos en general en los diarios antes siempre los ponía el editor, lo que se llama el copete y la bajada, ¿no? La venta de la nota, sí, sí. lo ponía el editor. Yo no elegí ese título, pero a Juan no le gustó ese título. Y ya en ese momento, yo hacía unos meses que laburaba en Rock and Pop, era un pibito nuevo que nadie conocía. Ya le caí como el orto, se enojó conmigo y me dejó de hablar durante años. Y Claro. tuvo actitudes que yo me las fumé, me las banqué porque entendía que era el derecho de piso y porque lo respetaba por su trayectoria, pero actitudes que a mí me parece que hablan muy mal de él, que tuvo conmigo. Y cuando yo ya empezaba a hacer notas en inglés, 2 veces me pidieron que fuera a hacer notas a su programa, ¿no? A hablar en Sí. inglés, a hacer la traducción. Una fue con Marilyn Manson, fue Marilyn Manson al piso de la radio, a su programa, y otra fue con Peter Criss de Kiss, cuando vino Kiss con Sí. maquillaje la primera vez. Esa fue por teléfono. Peter Criss estaba acá en el hotel por teléfono. Marilyn Manson fue a la radio. Y Juan se levantó del estudio, salió del estudio y dijo, yo con él no voy a sentarme, y se Epa. fue. Me Cuánto dejó rencor. con Tuki solo. Entonces, en ese Claro. momento dije, bueno, me la banqué, yo es Juan Di Natale, yo soy un pichi. Con el tiempo yo fui como creciendo, ganando espacio, Y y él lo. empezó, Sí. entiendo, a respetarme un poco más, y llegamos a tener una relación respetuosa de hola, ¿qué tal? Hasta Bien. llegamos a compartir alguna transmisión y alguna nota, ¿no? No sé, muchos años después, por ejemplo, eh, Lemmy de Motorhead iba a ir a ¿Cuál es? El programa de Pergolini, yo ya estaba con él, y llegó tarde, entonces se quedó al programa de Juan, y yo hice
la traducción y bueno, compartimos, fue como una especie de tregua. Después compartimos en Cantilo, pero la verdad es que Juan ha hablado mal de mí siempre, me ha tratado mal muchas veces. Mira, Cuando salió este episodio, Roll the Bones habló muy mal de mí y me cansé de respetarlo por su trayectoria, porque la verdad es que siento que él no me respetó nunca. Entonces, ahora abiertamente digo, no me lo banco, así como él no me bancó nunca. Mirá que hice mucho esfuerzo por tener un trato respetuoso con él, pero me cansé de esto que te digo. ya, pensé que me ibas a decir algo que tenía algún vínculo relativamente bueno. No, Tengo otros nombres, que estos creo que sí, no me voy a equivocar, que son personas que vos debes tener un buen vínculo y un buen recuerdo, y alguno que quisiera saber cómo andan de verdad, porque bueno, yo les perdí el rastro, viste que a veces la vida te va llevando por un lugar, por otro, o tal vez deje de escuchar radio, pero por ejemplo, el caso de Nagui, ¿cómo anda Nagui? mira, Nai, entiendo que anda bien, no tengo contacto con Nai. Hace un tiempo ya largo, me parece, lo había contactado, lo invité a Sí, quemar un patrullero sí, y medio que me dio un par de vueltas con el tema de los horarios y finalmente no se Alejandro concretó. Nagui. Bueno, me Eh, parece fantástico. No sé, hay pero gente con la cual... Nagui, yo estoy grabando actualmente unos contenidos para quemar un patrullero en otro estudio, ¿no? Sigo en Radio en Casa, que es donde grabé siempre, Sí. pero también estoy grabando en la nave de Oseberg, que es un estudio Ah, muy grande que ahí tiene. Huff tocó ahí, me acuerdo. Hay unas Sí, grabaciones de Huff. todos han Sí, tocado ahí, grabado sí, sí. ahí, y tiene un estudio de streaming también, donde estoy grabando estos contenidos cada tanto. Ya grabé con Barro, grabé ahí, después grabé con los fundamentalistas, con Nale, Comoto y Venegas. Y Nagui está ahí con César Fuentes Rodríguez. César, yo lo conocí en la época de Madhouse, él era el dueño de la revista, él fue quien me llamó a mí la primera vez Sí. a mi casa para eh, invitarme a charlar y me terminó convocando a la revista Madhouse. Y bueno, Nagui fue quien me convoca para Tiempos Violentos en Rock and Pop, así que son dos personas que me han dado Y Nagui, oportunidades muy importantes. Y están ahí ellos haciendo juntos un stream. un contenido que se llama La Nave Express y streamean por Twitch y después lo suben a YouTube. Lo estoy Pero no anotando. lo he cruzado, hace mucho que no lo veo. Pero bueno, Nike es uno de los tipos con los que yo he logrado tener una química formidable, ¿no? Eso es como las bandas, Claro. como los artistas, ¿viste? A veces sucede, digo, Nagui, el árabe, eh, Bien. que El laburo ruso con Milana Berea. Apagá la tele. El ruso Berea. El ruso sí te puedo decir cómo anda, lo vi el otro Sí. día. Lo invité hace poco a quemar un patrullero y lo vi, me lo crucé, charlé unos minutitos nada más. Sí. Fui a ver a Gojira y a Mastodon al Movistar Arena y cuando me estaba yendo lo crucé. Él estaba también, pero no nos habíamos cruzado. Sí. Y bueno, el ruso qué sé yo, anda bien, es como es el Un ruso. fenómeno. ¿Viste? Cualquiera que lo conozca o que lo haya escuchado, el ruso siempre es el ruso. Eh, no, no, no puedo decir que somos amigos, pero siempre tuvimos una relación. Yo lo admiraba muchísimo en la época de la heavy rock and pop, me generaba una profunda admiración. Bueno, ahí tenés otra cosa con respecto al inglés, ¿no? El ruso no habla una chota palabra de inglés, sin embargo es algo que yo le menciono siempre y se lo destaco siempre. Él lograba una conexión con los artistas que no se entendía en una palabra, ni uno ni el otro. Y sin embargo, con los gestos y con la Y mirada y con la bueno. intención, los artistas quedaban fascinados con el ruso Grey. Yo siempre le he dicho, se lo menciono siempre, le digo, eso me parece Y maravilloso. bueno, pero el Lograr tipo, eso es metro maravilloso. 80, metro 90, es jugador de fútbol, pelo largo, fan de tal y tal banda, listo, ya está, empatía total, lógico. Sí, Personaje pero es aparte, una cuestión energética sí, de actitud, ¿viste? mucha Y yo calle, me no sé, acuerdo en la mucha, época de los 90 cuando venían todas las bandas por primera vez y había shows todos los fines de semana en obras, yo estaba en Madhouse y nos cruzábamos siempre en obras y muchas veces íbamos después a comer, ¿no? Venían Agui, el ruso, Miguel Mora y bueno, las novias o parejas que tuviéramos entonces, la mujer del ruso, Cristina, eh, y bueno, gente que estaba en ese grupo en aquel entonces, Fede Kahneman, que había sido el musicalizador de la heavy rock and pop.
Y, viste, para mí era una experiencia alucinante. Yo trataba de sentarme lo más cerca del ruso posible Claro, para claro. escucharlo Sí, sí. y, y le tenía una profunda admiración. Bueno, dije en último lugar el nombre del señor Bebe Sanso. ¿Cómo anda el Bebe Sanso? Que yo lo escuchaba, por ejemplo, en Cantilo. ¿Cómo anda Bebe Sanso? Bueno, yo lo conocí ahí a Bebe, Ah, bien. personalmente, no lo conocía personalmente. A Bebe Sanso yo sí lo había escuchado, sobre todo en la Z95, ¿no? Sí. Que fue una radio que duró muy poco tiempo, pero dejó una marca eh, imborrable y fue como un boom, ¿no? Muy efímero, porque así como vino, explotó y desapareció, pero en los 90 fue un boom la Sí. Z95, de hecho hizo tambalear durante un ratito a Rock and Pop. Rock and Mira. Pop Greenback en aquel entonces decidió levantar toda la programación porque la Z se lo estaba morfando. Eh, y era una radio que pasaba, ¿no?, música tecno, electrónica, bailable, y yo lo escuchaba. Y lo conocí Mira. recién personalmente en Cantilo, un tipo divino, Sí. encantador, muy, muy agradable, muy copado. Bueno, tuvimos ahí algún que otro cruce. Grabé con él un episodio en Quemar Patrullero, dos en realidad, y esporádicamente Opa. me lo cruzo. Bueno, Bebe Sanso, sabés que, volviendo a Rol de Bones, este episodio que vos mencionaste, fue el primero que, cuando yo publiqué ese episodio, que yo ni me imaginaba que iba a pasar lo que pasó, fue el primero que me dejó un mensaje. Me llamó, me dejó un mensaje por WhatsApp de audio y me dijo, bueno, cosas divinas. Él y Matías Martín fueron los dos primeros de muchísima gente que se puso en contacto conmigo a partir de ese episodio. Y Bebe fue el primero. Y a Bebe lo veo ahora, mira, lo vi en Ghost, en el Movistar Arena, porque Bebe forma parte del proyecto Undínamo, que está bueno mencionarlo porque creo que Gallo, a Sí. quien también conocí en Duerman. Cuál es, Rock and Pop y en Vortex, hicimos un programa juntos en Vortex, también estuvo él en Cantilo. Creo que Gallo también es alguien que ha sabido construir un proyecto que es de él y que es valioso y que lo hizo con las herramientas que hoy están a mano, ¿no? Él streamea en vivo, todos los días hace un programa y sumó a Bebe Sanso. Los dos hacen el programa que hacían en Cantilo Sí. Bebe, y ¿qué creo que hace? lo que hace Gallo también es Almacén muy, de muy valioso. discos. Se llamaba Almacén de Discos, creo, el programa Sí, del Bebe. Sí. Mira. lo está haciendo ahora en un Dínamo todos los días a la tarde. Y bueno, y lo vi el otro día en Saxon. La semana pasada o la otra tocó Saxon en Flores y Mm. me lo crucé ahí a la salida a Bebe Sanso. Pará, no, en Saxon no, en Glen Hughes. A Glen Hughes fuimos a ver. Glenn Hughes, sí, sí. Yo tengo unos discos de Glenn Hughes Samsung que divino. hizo solistas, no me acuerdo. Tengo un par de discos de Glenn Hughes de hace unos años. Ya no los escucho más, pero me acuerdo, estaba bueno. Pero Sí. bueno, amigo no soy de ninguna de ningún conductor Bueno, de radio. Si amigo, amigo. Digamos, a los que yo llamo amigos, amigos, son de otro palo, amigos principalmente está bien, Diego. No, tengo amigos de la radio, pero no figuras de la conducción. Digo, está bien. eh, Diego Panza Miller es un muy amigo mío Eduardo Ferrari, que es locutor, o Martín Codini, que era el operador de Cuál es. Mili, Emiliano, que también estuvo en Cuál es, ellos son mis amigos. Eh, Después con conductores tengo buena relación o no Lo tengo llegaste a relación, pero conocer no somos amigos. lo llegaste a conocer a Celso, el operador Celso Miño. ¿Lo No, conociste? no. La vez pasada hablé con ¿Quién él, era? hicimos una entrevista muy linda, un poco. eh, la gente de radio tiene para mí cualidades muy particulares. Me gusta mucho hablar con la gente que hace radio, este, o que bueno, o que sigue haciendo cosas vinculadas a la comunicación. Bueno, querido, nos tenemos que despedir. Sospechaba que podía pasar esto de excedernos en el tiempo, pero como este programa que yo hago es caprichoso y no tiene una duración, digamos, sí ahora, por ejemplo, tenemos una columna de cine que gentilmente me espera, este, y bueno, y después leemos algunos mensajes y cosas que van pasando, pero bueno, es un programa de radio que bueno, como su nombre lo indica, bueno, cualquier cosa puede ocurrir siempre que sean cosas buenas, ¿no? En lo posible. Con invitados que
¿Sabés que me gustaría preguntarte algo que no sé si te aburre o no, No, pero digo, pregunte. porque vos me contaste la otra vez por mail bueno, que sos veterano Sí, y para mí Malvinas representa una serie como de postales, ¿no? Yo estaba en primer año de la secundaria en Malvinas claro. y lo atravesamos como pudimos, qué sé yo, digo, cada persona de acuerdo a su momento, a su lugar y a su edad. Y me acuerdo que teníamos una profesora que era la profesora de matemática, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero nos hizo tener un vínculo con Malvinas y nos hacía escribirles cartas a los soldados Claro. y los soldados nos respondían y había generado un interés desde ese lado, ¿no? Que, te soy sincero, en ese momento para mí era, no te digo un juego, pero no tenía conciencia de lo que estaba pasando y de lo que significaba, ¿no? Pero me acuerdo que ese fue un contacto. Y bueno, el otro día grabé con Miguel Cantilo y lo que te quería preguntar es, digo, más allá de tu experiencia, que no sé cómo habrá sido, ¿cómo sentís vos el hecho de la importancia que tuvo ese momento en la historia del país para la música argentina? Porque yo empecé a escuchar música argentina por Malvinas. Hasta ese momento yo escuchaba música en inglés nada más. No le prestaba atención a la música en castellano, a la música argentina. Sabía que existía Charly García, pero no la había escuchado Mm, nunca, o por sí, ahí lo escuchaba en la radio. Pero cuando Malvinas entonces se deja de difundir música en inglés y se empieza a difundir sí, mucha música español. en castellano, mucha música argentina y empiezan a surgir un montón de bandas que no tenían ninguna oportunidad y que como había que llenar espacios, empiezan a tener su oportunidad y empiezan a surgir un montón de artistas que habían estado prohibidos o censurados empiezan a ser usados como bandera, ¿no? Como León Gieco, por ejemplo. Eh, entonces, ese fue mi primer contacto real con la música argentina a partir de la difusión que tienen todos esos artistas y realmente ahí empecé a conectar con un montón de música que no abandoné jamás, ¿no? El caso de Miguel Cantilo en particular, lo que yo le decía, yo conocía a Miguel Cantilo por Punch y por la música que él hacía en ese momento. Yo no había Claro. escuchado la Marcha de la Bronca, después lo escuché. Sí, sí. Entonces, para mí Malvinas representa como la conexión con la música argentina. Está bien, o sea, si sirvió para eso, me alegro muchísimo. De verdad, o sea, qué sé yo. Este, si digamos, yo tengo muchas sensaciones encontradas, ¿viste? Cosas que después se fueron complejizando con los años. Vos sabés que cuando uno vuelve de una guerra, estás varios años como que no hablas del tema, como si no hubiera pasado nada. Después te repercute en la salud años después. Bueno, sería una larga historia, ¿no? Para contarte lo que ahora se llama ponerle ataque de pánico. Bueno, en ese momento yo no sabía qué era lo que me pasaba. Bueno, pero yo con la música siempre tuve una cosa muy fuerte. Este, después, bueno, cuando volví, después, bueno, a los años, después me puse a estudiar. Estudié musicoterapia, me recibí de musicoterapeuta, trabajé con chicos con discapacidades en un montón de lugares, tuve bandas, toqué, grabé, bla, bla. Eh, Malvinas, ¿qué puedo decirte? Fue una experiencia muy dura, muy complicada. Ninguno de mis compañeros, digamos, nosotros no estábamos preparados por la instrucción, tal vez, relativamente, te diría, como para poder estar en una situación así. Seguramente faltaron o no tuvimos la suerte de estar en una unidad donde hubiera una conducción que nos diera cierta tranquilidad y saber qué era lo que teníamos que hacer. Yo estuve en una compañía de comunicaciones, mira vos, comunicaciones, parece una ironía, ¿no? Eh, ¿Y qué te puedo contar? Sería para un día tomarnos un café y charlar y contarte cosas más en No, profundidad. más que nada yo
te quería comentar esto que puede sonar trivial a la hora de lo que representa Malvinas, pero bueno, como te gusta la música, te Claro, lo menciono desde sí, ese sí. lugar, ¿no? Entiendo que no es lo verdaderamente importante, tal vez, sobre todo para ustedes, Malvinas. No sé si sirvió para eso, es la forma No, no, amable de decirlo, pero no, está muy digo, bien. Lo que no, fue esa viste, época, ¿viste? claro, lo que no, a ver, lo que no, está bien, los primeros años, o el primer año, viste, se escuchó música argentina, bla, bla. Ahora, lo que no es, no escuchemos más los Beatles, porque son ingleses, todo lo que es inglés es una mierda. No, o sea, es un delirio, obviamente que no. Ahora, después darle No, yo bola, seguí viste, escuchando música en por inglés y de hecho supuesto, recuerdo que había canciones entre comillas prohibidas y que yo las escuchaba con más ganas todavía, porque digamos, todo claro, lo que te prohibían si sos adolescente te da ganas de consumirlo. Digo, no es que dejé de escuchar música en inglés, sino que empecé a escuchar música claro. argentina. Después, bueno, todo lo que pueda favorecer a la música argentina, bienvenido sea. Qué sé yo. Lo que digo De hecho, siempre yo, empecé a escuchar heavy metal en ese mismo 1982. Digo, en claro, ese año descubrí el heavy claro. metal. Ahí empezaron los primeros heavy, claro. Lo que sí, bueno, hay una realidad, ¿no? Que vos lo sabés muy bien. El único país que se hizo rock de primer nivel en habla hispana es la Argentina. O sea, con todo cariño por la gente de España, de Perú, de México, no tiene ni para empezar al lado pero es así, pero qué sé yo. El rock argentino y todas sus ramas son, no sé, tenemos algo en especial que nos hace únicos en ese sentido. Este, Sí, pero yo bueno, estoy fascinado con la calidad del arte argentino y de la música en particular, porque, total. digamos, siempre digo lo mismo últimamente. He tenido mis momentos de cipallismo, ¿no? Donde eh, menospreciaba un poco lo argentino, lo local, por no estar al nivel de lo internacional. Claro, Eh, claro. sobre todo en el momento fuerte en el que yo empiezo a hacer este laburo en los 90. eh, pero con el tiempo aprendí a valorar cada vez más. Por eso te digo que me resulta mucho más interesante hablar con Huff que con Keith Richards. Y Eh, sí, y sí, coincido. y sí, con- y sí, claro que sí. A mí me agarró eso un poco, viste, en la época, un poco con el jazz, que en una época me copé mucho con el jazz, o también la época del jazz rock, viste, la época que venían Chicorea y toda la monada. Sí, la verdad que los tipos son capos. Ahora, hoy, me pones a mí, me decís, che, ¿a quién querés ir a ver? A Robert Fromberg, que toca semicorcheas, viste, en Negra 150, bebop, en no sé dónde, o querés ir a ver a Huff, y me voy a ver a Huff. No tengo dudas de que me voy a ver a Huff. ¿Me entendés? O a Vitico, porque me va a dar alegría y voy a mover la piernita, voy a mover la patita y la voy a pasar bien. Y es así. No, O, por eso yo te digo, este fin de semana, por ejemplo, el viernes fui a ver a Las Sombras, el sábado a Arde la Sangre y el domingo a sí, Vitico. Y fue mira, justo el fin de semana del Primavera Sound, ¿no? Todo el mundo estaba en el Primavera Sound y yo me fui a ver a estos artistas. No quiere decir que el Primavera Sound no esté bueno y The Cure hubiera sido fabuloso, pero digo, me motiva más lo chiquito, barcito y local pero actualmente. claro que sí, pero claro que sí, claro que sí. Y después, bueno, que hay que seguir buscando la música, ¿no? Yo todas las semanas descubro alguna banda, algún artista, alguna, viste, que me gusta. A mí me gusta mucho el funk, el rock, el soul, viste, medio lo afro así, esa onda me Yo le gusta. bañate, hija. Pero bueno. Bueno, Gustavo, nos tenemos que despedir. Te mando un abrazo, la verdad fue muy lindo charlar con vos. Este, y le recomiendo a la gente que se meta en Spotify a escuchar los capítulos de Que Madre un Patrullero. Eh, mira, yo lo había notado, ahora no lo encuentro, pero el 140 y pico era, si mal no recuerdo, el 148, donde contás todas estas cosas, que fue un poco el puntapié inicial Sí. para hablar de tantas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la radio, con la música, con la comunicación. Eh, y bueno, con
con la posibilidad de que las palabras nos pueden hacer bien, que podemos acompañar a las personas, que los podemos hacer viajar, imaginar, compartir, bueno, todo este asunto, ¿no?, que hay alrededor del lenguaje, de los timbres de las voces, de las formas de hablar, y bueno, y me parece que cada uno tiene algo, ¿no?, que te da. Eh, y yo espero firmemente, más allá de que sea radio con antena o stream o en la compu o en YouTube o como sea, que eso nunca acabe, que siempre haya gente como vos y tantos otros que, que tengan ganas de decir algo, que les pase algo y que digan, lo quiero decir y acá estoy para que me escuchen. Eso me parece sensacional. Eso creo que es una cualidad humana. He llegado a pensar que es más importante que ver, ¿viste?, que tener visión. Si me dieran a elegir, ¿qué preferís? ¿Quedarte ciego y poder hablar o ver y no poder hablar? Creo que preferiría poder hablar, sin duda. Hablar es todo y escuchar, por supuesto, es el ida y vuelta, ¿no? Me parece bárbaro. Dale, che, muchas gracias por la invitación. Bueno, Gustavo Olmedo, un abrazo grande. Abrazo, loco. Gracias. Gracias. Chau.